ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que obres en esta tarde de una manera especial para que entendamos, podamos ver, Señor, nuestra necesidad, nos ministres, nos ayudes a ser, Señor, más como Cristo. Padre, obra en tu iglesia para poder ser mejores siervos tuyos, y obra a través de tu palabra para que veamos como una espada nos penetre. Necesitamos ser cambiados y transformados, y Dios, que tú obres para que seamos más como Cristo. Gracias, Dios, por tu iglesia. Bendícela, fortalécela, anímala y edifícala, Señor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero enseñar esta tarde acerca de cómo Dios nos quiere libertar de la esclavitud al pecado. La libertad del pecado tiene dos tiempos, hermanos. Primeramente, vemos doctrinalmente, cuando usted y yo somos salvos, somos libertados del pecado. Eso es doctrinalmente lo que la doctrina de la Biblia enseña. Cuando somos salvos, somos libertados de la esclavitud al pecado. Note lo que dice en Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese lo que dice Dios, hermanos. Los que hemos muerto al pecado, esto es, ya está hablándole a la iglesia de Roma, los que ya han muerto, esto es una acción que ya sucedió. Ya ha sucedido esta acción. Los que ya hemos muerto al pecado. Pero después hay una comparación y dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es imposible vivir en pecado si ya morimos al pecado. Hermanos, si por ejemplo, si yo estoy muerto, ¿cómo voy a estar vivo? Es lo que está diciendo. ¿Cómo viviremos aún en él? Doctrinalmente, hermano, cuando Cristo nos salva y nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, morimos al pecado en la cruz con Cristo Jesús. Vea lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué, hermanos? Destruido. Esto es, el cuerpo del pecado ya fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice en el versículo 3 de Romanos 6,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí, este bautismo no es el bautismo necesariamente de agua, pero es el bautismo de la salvación. Cuando usted y yo somos salvos, estamos bautizados en Cristo, somos sumergidos en Cristo, estamos en Cristo, dentro de Cristo. Cristo está en nosotros y dice, hemos sido bautizados en su muerte. Esto es, nosotros hemos ya muerto al pecado, así como Cristo murió por el pecado, hemos muerto al pecado. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Que habla del bautismo de agua, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es la parte doctrinal. Si usted ha sido salvo, hermanos, usted y yo, que hemos sido salvos, ya morimos al pecado. Y ya no tenemos que seguir, dice la Biblia, continuar en el pecado, como dice en el versículo 2. ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Practicar el pecado. Ya hemos muerto al pecado, no tenemos que practicar el pecado. Pero hay otra parte práctica. Esa es la parte práctica. La parte práctica es que ciertamente, hermano, que doctrinalmente nosotros morimos al pecado, seguimos batallando con el pecado. Y el esclavo el cristiano que batalla con el pecado se vuelve esclavo del pecado. Ahora, este esclavo del pecado ya no es un esclavo por fuerza, pero por voluntad. Y esto no está diciendo que perdemos la salvación, pero es un esclavo por voluntad, que se somete. Note lo que dice en el versículo 12. No reine pues el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí está hablando al cristiano. No dejes que el pecado reine en ti y no obedezcas las concupiscencias del pecado. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso es algo que el creyente, el cristiano puede hacer, presentar su cuerpo voluntariamente como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y note lo que dice versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Me pregunto, hermanos, si entre nosotros hay algún esclavo del pecado. No estoy diciendo que no tengas salvación, que no vayas al cielo, no. Estoy diciendo que si entre nosotros hay algún esclavo del pecado. Los hábitos pecaminosos, hermanos, nos esclavizan. Estaba estudiando esto, nació de una clase de instituto cuando estaba estudiando acerca de los ciclos del pecado, el ciclo del pecado. Y tenemos ciclos del pecado, hermanos, en diferentes maneras. Le voy a mostrar, por ejemplo, cómo tenemos un ciclo del pecado. El ciclo del pecado en el matrimonio. El ciclo del pecado en el matrimonio es el esposo no ama a la esposa y la esposa no respeta al esposo, y como la esposa no respeta al esposo, el esposo no la ama, y luego como el esposo no la ama, la esposa no lo respeta, y se hace un ciclo hasta que alguien rompe el ciclo. Uno de los dos tiene que romper el ciclo de pecado, porque el ciclo de pecado se hace, es un ciclo.
El problema del ciclo de pecado es que ese ciclo de pecado no solamente está allí y lo estamos viviendo y lo experimentamos, pero ese ciclo de pecado puede caer en una espiral descendente. Esto es, cada vez se complica más el pecado. El que tiene que mentir para salir de un problema, ya no tiene que echar una mentira, pero entre más se le complica, va a echar más mentiras. Ya no son 10 mentiras, ahora son 15 mentiras, y entre más se le complica el problema, más profundo cae en esa espiral de pecado, porque hay un ciclo de pecado que no ha roto, y por lo tanto ese ciclo de pecado lo ha puesto en una espiral de pecado, y sabemos que esa espiral de pecado nos lleva a la destrucción. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, hermanos. Y esto no nada más para el inconverso, para el creyente. Si usted y yo nos sometemos al pecado y caemos en pecado, podemos morir físicamente, porque esa es la paga del pecado. Esa es la espiral de la que estamos hablando. Hay ciclos, por ejemplo, ciclos familiares o paternales. Cuando el padre no está criando en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos, el ciclo es, no los crías en disciplina y amonestación, al contrario, los provocas a ira a tus hijos no te honran, no se someten a ti, y hay rebeldía. Cuando hay rebeldía en los hijos, entonces los padres, cuando no se ven honrados y no los están enseñando, no los están instruyendo, los provocan otra vez, los comparan, los castigan injustamente, los maltratan, no los están amando, como hemos estado aprendiendo el domingo por la mañana. Y el hijo se siente provocado, y la carne hace que él responda de una forma que no agrada a Dios, y ese ciclo continúa y se va haciendo una espiral cada vez más profunda. Ciclos matrimoniales, ciclos familiares, ciclos de pecado eclesiásticos y de servicio al Señor. Falta el deseo de venir a la iglesia, y hay un ciclo. Cuando me falta el deseo de venir a la iglesia, entonces no tengo deseo de servir al Señor, y entre menos sirvo al Señor, menos ganas de venir a la iglesia, y entre menos vengo a la iglesia, menos deseo de servir al Señor, y voy cayendo, hermanos. Y alguien no pensaría que esto le afecta, pero es un ciclo, porque es un ciclo de pecado que dejaste empezar en tu vida espiritual y te está jalando como un pantano hacia abajo para llevarte a la destrucción, o quizá a que el diablo te devore. Pero Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que tú rompas este ciclo y que tú establezcas un ciclo de bendición, un ciclo de triunfo espiritual, y que esa espiral, en lugar de ser ascendente, sea una espiral hacia Dios para su honra y gloria. Ciclos, hermanos, de pecado es muy común. Por ejemplo, tenemos ciclos financieros, tenemos deudas, tenemos que pedir prestado, y entre más pedimos prestado, más debemos, y después no puedes pagar tus deudas y vas cayendo hasta el punto de la bancarrota. Y todo empezó por un problema de pecado, un ciclo de pecado. ¿Por qué? Porque no estamos rompiendo el ciclo. ¿Cómo se rompe un ciclo de pecado? Se rompe obedeciendo al Señor, hermano, haciendo la voluntad del Señor. Vemos, le dijo Dios a Caín: si hicieres el bien, no serías exaltado. ¿Te acuerdan, hermanos? El pecado está a la puerta, Caín, pero si tú hicieras el bien, ¿no serías exaltado? El ciclo de pecado, hermanos, se puede romper haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios. Vemos estos ciclos, hermano. Hay ciclos donde tenemos pensamientos, emociones nocivas, resentimientos, miedos, temores, rencor, odio,
ira, amargura, estrés, depresión, todas estas emociones nocivas se vuelven un ciclo de pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú tienes resentimiento, ese resentimiento, si no rompes el ciclo de resentimiento, se hace una espiral de pecado que te va a devorar el diablo o te puede destruir. Vemos que empieza con un poco de resentimiento y después ya tengo rencor hacia esa persona. Cuando pienso en esa persona siento rencor, siento después amargura por esa persona que me ha causado amargura, y después viene el odio hacia esa persona, y el ciclo se dio cuenta, todo empezó, tengo resentimiento por esa persona, pienso de esa persona, después vuelvo a sentir resentimiento, pero mis pensamientos van más allá, empiezo a juzgar a esa persona, no hay perdón de Dios, y empezamos a bajar al punto de que este ciclo de pecado te puede llevar tan lejos hasta de cometer un asesinato a la persona que odias. Dice, pastor, eso nunca pasa. Sí, hermano, sí pasa. Eso sí pasa. Porque la meta del diablo es destruirnos, hermanos. El diablo quiere destruirnos, el diablo quiere devorarnos, el diablo quiere que seamos cristianos inútiles, inutilizados para Dios. Por eso esos ciclos de pecado tenemos que reconocerlos. Amén. A veces esos ciclos de pecado son como pequeñas lombrices, si me permite. Y esas lombricitas pues son inofensivas, podemos tenerlas allí y no nos molesta. Pero si no haces nada con esa lombriz, se vuelve una serpiente. Y si no haces nada con la serpiente, se vuelve una boa. Una boa que te va a enredar y te puede asfixiar y matar de asfixia. Los ciclos de pecado es como un pequeño changuito con el que estoy jugando. En un principio es como un juego. Estoy enojado, resentido y pues me siento mal y hasta siento que necesito que alguien más me entienda. Pero ese ciclo de pecados, si no haces nada, se vuelve un gorila. Y ese gorila es fuertísimo, que te puede aniquilar, te puede matar. Tenemos que reconocer cuando hay ciclos de pecado en nuestra vida, hermanos. El peor problema es no reconocer que tienes un problema. Ese es tu peor problema, es no reconocer que tienes un problema. Cristianos a veces nos resignamos a vivir con un problema. Y decimos, así soy, no voy a cambiar, no he cambiado, tengo 10 años de cristiano, tengo esa misma actitud, o tengo ese mismo problema de pecado, no ha pasado nada, estoy bien. Hermano, tarde que temprano el pecado nos alcanzará, es lo que dice la Biblia. Tarde que temprano el pecado va a cobrar dividendos. Tarde que temprano el pecado va a causar consecuencias y no nos van a gustar. Porque el pecado siempre cobra y cobra caro, hermanos. La factura del pecado no es una factura fácil de pagar. Se tiene que pagar con dolor, con lágrimas, con quebrantos de corazón, a veces con muerte de seres queridos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene la condenación de Dios, que dice la paga del pecado es muerte. Por eso el peor problema es no reconocer que tienes un problema. Note lo que dice Juan 8:31 al 33, por favor, hermanos. Juan 8:31 al 33. Y fíjese, vamos a pausar en este versículo y le voy a hacer una pregunta. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lea conmigo, hermanos, el 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pregunta, hermanos, ¿eso que dijeron los judíos es verdad o es mentira? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Eran esclavos en ese mismo momento de Roma. En ese momento eran esclavos de Roma. Estaban bajo tributo, bajo el yugo de Roma. Y después Roma destruyó su ciudad y bueno, desde antes, vamos a Babilonia, vamos a Siria, fueron esclavos, fueron llevados en cautiverio.
fueron esclavos en Egipto. Pero esa es nuestra naturaleza, hermano. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿tiene usted un ciclo de pecado? Jamás he batallado con un ciclo de pecado. Jamás he tenido estos problemas, pastor. Está bueno el mensaje, pero va a ser para alguien más. No, hermanos, la verdad es que todos batallamos con pecado. Porque somos humanos. Porque vivimos en un mundo sumamente lleno de pecado, y un pecado que es atractivo, y una carne que es débil, hermanos. Estaba viendo, aquí tengo una nota en mi introducción, y vemos que en la introducción tengo, el esclavo del pecado es un cristiano carnal que busca satisfacer los deseos de su carne, y sus deseos se inflaman con el fuego del mundo. Ese es el cristiano carnal que tiene problemas de pecado. Hermanos, cuando tenemos un ciclo de pecado, es que tenemos un pecado que no podemos vencer, un mal hábito que no podemos vencer, una emoción que no podemos vencer. Y allí, hermanos, yo dije, ay de mí, Señor, ay de mí, ay de mí. Estaba estudiando, Señor, si hay emociones que yo no puedo vencer, si hay hábitos que yo no puedo vencer, hay actitudes con las que estoy batallando, Señor, ayúdame. Y esos son síntomas de que tenemos un problema con un ciclo de pecado. Quizás sea una pequeña lombriz, algo pequeño, algo fácil de destruir, pero quizás está haciendo una serpiente, quizás es una boa con la que estás tratando, que si no haces algo, este pecado te va a destruir o te puede devorar el enemigo, y no vas a ser quien Dios quiere que seas. El problema, hermanos, es que cuando tenemos estos ciclos de pecado, el problema es que la esclavitud al pecado nos lleva a buscar aquello que nos va a traer una satisfacción artificial. Voy a repetir esto. El problema con la esclavitud al pecado es que cuando tenemos la esclavitud al pecado, nos lleva a buscar algo que nos va a traer una satisfacción artificial. Por ejemplo, el que tiene problemas con resentimiento, con rencor, se tira al alcohol, se tira a las drogas. ¿Por qué? Porque olvida todo. Se tira al tabaquismo, se tira por ejemplo, a relaciones ilícitas, porque es una forma de escapar. Jóvenes en casa, estaba viendo que muchos de los problemas de los jóvenes en casa es porque en su casa tienen problemas, y ellos tienen temores, tienen dificultad, y ellos están buscando una salida de esos problemas. Y las salidas son adicciones, son pandillas, son malas amistades, son las salidas a esos problemas que ellos han tenido, ciclos de pecado que han estado por años, que ahora se han complicado con malos amigos y están cayendo en una espiral cada vez más abajo. Y si no rompemos ese ciclo, este ciclo va a continuar y es sumamente peligroso. Siempre buscamos una forma de salir. Pensamos, me siento mal, necesito vacaciones. Me siento mal, necesito ganar más dinero. Me siento mal, necesito irme a comprar cosas nuevas, y nos volvemos compradores compulsivos porque necesitamos satisfacción. Algo nos está faltando. Lo que nos falta, hermanos, es la victoria en Cristo. Es lo que le falta al cristiano. Victoria en Cristo. Esa paz que el mundo no te puede dar, ese gozo que es el gozo de Cristo. Nos falta, hermanos, esa gracia de Dios que nos puede ayudar a vencer el pecado que nos tiene tan atorados, que nos tiene tan dependientes, que nos tiene atados a un deseo que no podemos dejar de sentir, pero que no es buen deseo, y no queremos pecar contra Dios. Necesitamos esa gracia de Dios para poder vencer este ciclo de pecado. Estos satisfactores modernos que nos ayudan a sentirnos mejor en el ciclo de pecado se han vuelto satisfactores electrónicos y de entretenimiento. Yo creo, hermanos, mi corazón, que muchos de los jóvenes tienen problemas de pecado, y esa forma de salir de sus problemas y entretenerse es la media social. El problema es que la media social, lejos de llevarlos, de ayudarlos a sentirse mejor, los hunde más. Ese es el problema. Los van hundiendo más y más, porque
en esa media social van a encontrar otros jóvenes como ellos, van a encontrar oportunidades de pecar, van a encontrar gente que hace eco a sus ideas, hace eco a sus sentimientos, hace eco a sus emociones reprimidas, hace eco a todo lo que ellos están pensando, y van a sentirse que ya no están solos, pero en realidad están acompañados con mala compañía. Ese es el problema. Por eso tenemos que identificar cuando hay un ciclo de pecado, hermanos, porque el ciclo de pecado es el comienzo, y allí es donde, si no nos damos cuenta, nos empezamos a ir hacia abajo. Después, el ciclo de pecado, otra cosa que causa es depresión. La depresión no siempre es por razones de pecado, pero muchas veces la depresión tiene que ver con pecado. ¿Hay razones orgánicas? Sí. ¿Hay depresión orgánica? Sí. ¿Faltan químicos? Sí. ¿Hay una enfermedad mental del cerebro? Sí. Pero no es siempre el caso. Muchas veces la depresión es por causas de pecado. Y eso es una forma de que el cuerpo reacciona a un ciclo de pecado. Se siente deprimido, se siente desanimada la persona. No tiene ganas de nada, no tiene deseo de vivir, no tiene deseo de ser papá, no tiene deseo de ser mamá, no tiene deseo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque está en un ciclo de pecado. No se ha dado cuenta, pero allí está. El síntoma es una depresión que no se puede sacudir con nada. Y se complica el problema porque vamos con el psiquiatra y el psiquiatra nos da medicamento y andamos como zombies, pero esa no es la solución. Si el problema es pecado, la solución, hermanos, es confesar nuestro pecado. ¿Me va siguiendo? Si el problema es pecado, es dejar el pecado. Pastor, suena fácil. Hermano, Dios te va a dar gracia porque ya si has sido salvo, dice la Biblia, hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia. Yo sé que suena fácil y no quiero ser simplista, pero sí, la Biblia dice que si nosotros obedecemos a Dios, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a ayudar, Él va a hacer su obra para que yo sea capaz de hacer lo correcto. Tenemos que romper ese ciclo de pecado. Si no, el ciclo de pecado nos va a romper a nosotros. Vemos, hay hermanos, emociones reprimidas que se vuelven ira, hostilidad, etc. Ahora estábamos viendo que hay que reconocer este ciclo de pecado. El peor problema es no reconocer que tienes un problema y no puedes ayudar al que no tiene ningún problema. ¿Le ha pasado, hermanos? No puedes ayudar al que no tiene ningún problema. Tú ves a un hijo y tú ves, tiene problema, pero él siente, yo no tengo problema, yo estoy bien. ¿Y cómo lo haces que vea su problema? Bueno, para empezar, tiene que ser Dios quien le muestre el problema. El Espíritu Santo que le muestra el problema. Y por eso es importante venir a la iglesia, hermanos, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, que quiere decir convencer del pecado, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es importante no dejar de congregarnos, y por eso es importante que papá y mamá estemos hablando palabra de Dios en casa, porque la palabra de Dios es una espada que penetra y hasta partir el alma, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa que no quede desnuda a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es importante la palabra de Dios, porque el que tiene problema no se da cuenta que tiene problema, siente que todo está bien, pero sabemos que hay un problema porque vemos un cambio de conducta, de comportamiento que no está llevándolo a nada o llevándonos a nada bueno. Necesitamos ayuda. Otro asunto es que no podemos ayudar al que no quiere ser ayudado. Y hermanos, a veces tenemos que orar para que Dios quebrante a la persona. Hermanos, es feo orar así. Dios quebranta a esta persona. Pero hasta que no somos quebrantados, no venimos a Dios. Dios tiene que quebrantarnos para que doblemos rodilla. Dios tiene que quebrantarnos para que clamemos a Él. Dios tiene que quebrantarnos para que nos demos cuenta que sin Él nada somos y nada podemos hacer.
Dios tiene que a veces quitarnos algo o hacer algo en nuestra vida para sacudirnos de tal manera que seamos quebrantados y regresemos a Dios otra vez. Y vemos en la Escritura vez tras vez cómo Dios quebrantó a su pueblo con un corazón de amor por ellos para que su pueblo volviera a su Dios, hermanos. Bueno, dice la Escritura, hermanos, que Dios quiere que reconozcamos cuando hay un problema. Callar los problemas no nos ayuda. Callar los problemas no nos ayuda. Vaya conmigo, hermanos, Santiago 5, 19 y 20, por favor. Santiago 5, 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Dice la Escritura: hermanos, si alguno de vosotros, de entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjese, estaba estudiando un libro. Este libro se llama La luz para entender el camino de las adicciones, por Gustavo Francisco Quintana Reyes. Lo saqué de la página 1, esto que le voy a decir. Y fíjese lo que él dijo, hermanos. Los pecados callados afectan la parte física del ser humano y bloquea el desarrollo emocional y espiritual del creyente. La adicción, que es igual a esclavitud del pecado, es, fíjese, la no expresión del alma. La adicción es la no expresión del alma. Cuando una persona calla sus emociones, pensamientos, sentimientos reales que afectan sus decisiones. Yo creo, hermano, que eso es lo que tenemos muchas veces que lidiar con esposas, con esposos, con hijos, con gente en la iglesia que calla sus emociones, calla sus sentimientos, callan su condición y no están hablando con nadie. ¿Por qué? Porque su alma está ya en aflicción y están en un ciclo de pecado. Y lo peor, hermano, que podemos hacer es callar cuando necesitamos ayuda. Aquí vemos en Santiago 5, 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. El alma tiene que ver con las emociones, los sentimientos de una persona que ha callado pecados, que ha guardado resentimiento, que ha guardado rencor y lo tiene allí embotellado por semanas, por meses, por años, y llega el punto donde ese embotellamiento de las emociones, empiezan las emociones a causar que se abra y explote esa botella, y es cuando tenemos los problemas serios que vemos, pero no quiere decir que no existían antes, sino que estaban callados y embotellados por mucho tiempo. Necesitamos reconocer que hay un ciclo de pecado, hermanos. En el pasado, en el presente estamos batallando con él, y Dios nos quiere dar la victoria. Dios quiere que andemos en vida nueva. Fíjense Romanos 6.4. Romanos 6.4, por favor, hermanos. Leámoslo juntos, precioso versículo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué, hermanos? En vida nueva. Tenemos que preguntarnos honestamente, hermano, yo lo veo de fachada nada más. Le veo afuera y se ve muy guapo y muy bien. Todos se ven muy bonitos aquí, todos. Ninguno aquí se ve mal.
Pero Dios sabe qué hay adentro en tu corazón. Solamente Dios sabe, hermanos. Y si tú puedes sinceramente decirle a Dios: mi Dios, yo no estoy viviendo una vida nueva como la que tú pretendiste que yo viviera. Reconozca que hay un ciclo de pecado en su vida que tiene que romper, que tiene que cambiar para que se haga un ciclo de vigorización en su vida espiritual y una espiral hacia arriba que le ayude a ser más como Cristo. Tenemos que reconocerlo, hermanos. Si no reconocemos, seguiremos igual, y van a pasar los años, y van a pasar las décadas, y vamos a ser cristianos estancados. Por eso el cristiano se estanca, hermanos. La verdad es que un cristiano de 5 años debiera ser un pilar en la iglesia, debiera ser un siervo de Dios, un hombre fiel, un hombre ganador de almas, un hombre discipulando, un hombre cambiando vidas. ¿Por qué? Porque ya tiene 5 años en el Señor, suficientes para transformarlos, pero a veces seguimos siendo iguales, no cambiamos, estamos estancados, somos creyentes de décadas y no está pasando nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay ciclo de pecado en tu vida. Una espiral en la que estás sumergiéndote, y un pantano donde te estás hundiendo y no te das cuenta que poco a poco estás perdiendo la habilidad y las ganas de salir, porque cada vez es más difícil. Pero Dios puede, hermanos. Necesitamos reconocer que Dios nos quiere y nos puede sacar. Una vida nueva. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas del viejo hombre pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios no quiere que seamos una criatura remodelada, pero nueva, hermanos. Todo es nuevo. Mi actitud es nueva. Mi forma de pensar es nueva. Mi personalidad está siendo transformada por el poder de Dios. Soy una persona diferente, más como Cristo, no remodelada ni remozada de lo que era antes, pero transformada, nueva en Cristo Jesús, porque Cristo me da su poder para cambiarme. Pero a veces eso no sucede, porque no reconocemos que hay un ciclo de pecado, una actitud que en la que estamos batallando por años y años y años, y nunca hemos ido con el cirujano celestial para que haga una operación de corazón abierto y haga una operación drástica para que cambie mi forma de ser, hermanos. Dios quiere hacerlo. Note lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, está sirviendo al pecado. Aunque sea tantito, el Señor no quiere que sirvamos más al pecado. Quiere que sirvamos a Cristo Jesús, a Él, pero no más al pecado. Que no demos indulgencias al pecado, que no demos puertecitas abiertas al pecado, aunque sean fisuras en nuestra vida al pecado, donde el pecado se filtre. El Señor dice: no le des entrada al pecado, porque el pecado está siempre a la puerta, hermanos. Y tenemos que dejarlo afuera, y no tenemos que coquetear con el pecado, porque el pecado le das, hermano, la mano, se toma el brazo y después todo el cuerpo te lo jala y te lleva a la destrucción. Así es el pecado, hermanos. No podemos jugar con el pecado, porque el pecado no está jugando contigo. El pecado está serio en destruirte y en arruinarte y en matarte si fuera posible. Es lo que dice la palabra del Señor. No reine pues el pecado. Versículo 12, vamos a ver conmigo, por favor. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El Señor dice: no dejes que el pecado reine. No dejes que el pecado te diga qué hacer y qué no hacer. No digas que el pecado te diga si vas a ir a la iglesia o no vas a ir a la iglesia, o si vas a tener una buena actitud o una mala actitud, si vas a ganar almas o no vas a ganar almas, si vas a ir si vas a leer tu Biblia o no. No dejes que el pecado reine en ti. Más bien, hermanos, Cristo reina en nosotros. La justicia reina en nosotros. Su gracia esté reinando en nosotros. Su misericordia y su gracia sean mayor todos los días, para que no obedezcamos las concupiscencias del pecado, pero obedezcamos a la justicia, a Cristo Jesús. La próxima semana vamos a ver, hermanos, la solución. Y voy a hablar un poquito de varias cosas. Una de las cosas es que cuando
hay un ciclo de pecado en nuestra vida, tenemos que cambiarlo por otro ciclo. Cuando hay algo malo en nosotros, tenemos que cambiar por algo bueno. Porque si no cambiamos lo malo por lo bueno, dejamos una aspiradora que nos va a volver a chupar al pecado. En la clase de instituto, el que enseña la clase de lenguaje de la música, el hermano Frank Garlock, estaba hablando de una jovencita que fue salva después de años y años y años de escuchar música de rock and roll pesado, heavy metal. Horas se escuchaba esa música de rock pesado y heavy metal. Y esta jovencita fue salva y cuando volví a escuchar la música, ella se sentía mal. Iba a los restaurantes y sentía un desasosiego y unas ganas de salir. No podía estar en lugares donde había música de rock, heavy metal, porque era lo que ella escuchaba antes, y estaba bien consciente de que Cristo la había salvado y que esa música no agradaba a Dios. Pero tristemente esta jovencita cayó en un hospital psiquiátrico, se estaba volviendo loca, porque le escribió una carta al señor Garlock, le dijo: señor Garlock, odio la música de rock pesado, yo sé lo que hace, yo sé de dónde viene, pero cuando estoy dormida, yo siento esos deseos de escuchar música heavy metal y empiezo a recordar las canciones y empiezo a recordar todo lo que yo escuchaba antes y lo que hacía antes con la música de heavy metal, y me despierto en pesadillas, me estoy volviendo loca, y literalmente le escribió esta carta de un hospital psiquiátrico. El doctor Garlock le escribió de regreso y le dijo: mira, señorita, lo que necesitas hacer es, ya sacaste la música de heavy metal, necesitas meter la música de Dios, el cántico nuevo. Y esa señorita le hizo caso, hermanos, y al final de la clase dio testimonio el hermano Garlock, que había memorizado 50 himnos cristianos y los cantaba. Cuando le venía una música de heavy metal a su corazón, a su mente, y quería pensar o cantar una música del viejo hombre, ella inmediatamente sacaba un himno y lo cantaba al Señor. Es lo que necesitamos, hermanos. Un cristiano que batalla por ejemplo, con mentira, tenemos que memorizar versículos y cambiar esos pensamientos de mentir y esos deseos de mentir por palabra de Dios. Pero vamos a verlo la semana que entra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio de que en Cristo tenemos victoria y que en Cristo, Señor, hay esperanza. Dios, tú sabes quiénes estamos en este cuarto, en este auditorio. Tú sabes quiénes somos y con qué estamos batallando y contra quién estamos batallando, Señor. Y, Señor, tú sabes cuán dura es la lucha que estamos sosteniendo internamente, una lucha en nuestra mente, una lucha con las emociones, con los sentimientos, una lucha con el Señor interior fuerte. Tú sabes, Señor, que los deseos de la carne en muchas personas son tan fuertes que no les pueden decir que no y acaban haciendo lo que quieren hacer. Tú sabes todo esto, Señor. Tú sabes que estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de tu gracia. Y gracias porque nos has salvado y nos has dado libertad del pecado y nos has hecho siervos de la justicia. Dios, bendice tu palabra, bendice tu iglesia, bendice tu obra y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. El piano va a tocar. Hermanos, si Dios tocó su corazón, hable con Dios. Venir al altar no es reconocer que estás en una espiral de pecado y estás muy mal. Simplemente es reconocer: Señor, te necesito. Yo no quiero acabar mal. Yo no quiero que este pecado me controle, que reine en mí. Yo quiero que tú me des victoria y libertad y me des el poder de vencer con lo que estoy luchando. Pensamientos, hábitos, inmoralidad, fornicación, adulterio, lo que sea. Señor, dame victoria. Ayúdame a romper el ciclo de pecado con el que estoy batallando. Señor, tocó su corazón.